Buen día, vamos a hacer una evaluación sobre rodilla por medio de resonancia magnética. Mi nombre es Genaro Vargas Ocampo, soy médico militar radiólogo con una subespecialidad en resonancia magnética de cuerpo completo, actualmente trabajando en diagnóstico por imágenes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde contamos con resonadores de 1.5 teslas y de 3 teslas. Uno de los resonadores de 1.5 teslas con que contamos es digital. Es importante que cuando evaluemos un estudio de resonancia magnética utilicemos al máximo el software que tenemos en nuestras estaciones de trabajo y asimismo hagamos una buena utilización de los equipos en su campo magnético relacionado con un buen uso de las bobinas con que contemos. Para la evaluación del ligamento cruzado anterior, la lesión de la tríada maldita o de O'Donoghue, vamos a recomendar tres artículos. Uno de ellos habla sobre la dinámica del mecanismo que condiciona la lesión de los componentes de la rodilla de forma multiplanar. Otro de ellos nos va a enseñar cómo se revisa el ligamento cruzado anterior, enfocándose en resonancia magnética, donde nos describe cómo es un ligamento cruzado anterior normal y con lesiones. Y el tercero va a ser un artículo eh, eh, del Hospital México. Este lo vamos a comentar más tarde. Cuando hablamos de la triada de O'Donoghue o la triada infeliz, vamos a referirnos a la lesión del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del ligamento colateral medial. Como nos los dice la literatura y los artículos que recomendamos, el mecanismo de lesión en este caso es por una hiperextensión en valgo de la pierna asociado a una rotación interna del fémur. Vean cómo el fémur va a rotar internamente y vamos a tener una hiperextensión en valgo forzada, lo que va a estar relacionado con las lesiones de la región medial del menisco por la rotación y del ligamento cruzado anterior. El caso que vamos a ver es un caso que no estaba pensado para evaluar el ligamento cruzado anterior o esta triada. Sin embargo, por ciertas características que vamos a ver fue que lo elegimos. Posteriormente veremos un caso donde específicamente vemos la lesión de la triada. Vamos a ver evaluación de rodilla. Esta es una estación Workstation en versión 4.6 de General Electric. Vamos a manejar dos pantallas, las cuales las vamos a dividir para evaluar las imágenes de forma comparativa. A mí me gusta en particular, cuando vemos músculo esquelético, utilizar la secuencia de densidad de protones, tanto con saturación de grasa como sin saturación de grasa. La recomendación que se utiliza casi siempre por diversas instituciones es que utilicemos una secuencia T2 y una secuencia T1 más una secuencia T2 con saturación de grasa, o bien podemos utilizar una secuencia T2 y una secuencia T2 con saturación de grasa nada más. El T2 con saturación de grasa nos va a servir para disminuir la intensidad de señal en los tejidos y así poder resaltar los contenidos líquidos, que va a ser muy importante para la evaluación musculoesquelética debido a la afectación inflamatoria principalmente y a las estructuras que se incluyen en este tipo de anatomía. Muy bien. Yo prefiero la secuencia de densidad de protones porque mi ojo ya se acostumbró a estas secuencias y a evaluar la anatomía mediante este tipo. Como les decía, hay recomendaciones diferentes, unos incluso en vez de la saturación de grasa en T2 o bien en densidad de protones, prefieren utilizar la secuencia STIR. Sin embargo, anatómicamente yo recomiendo
Y yo utilizo la densidad de protones porque me permite evaluar mejor la anatomía y no pierdo tanta la resolución en esto. Pero principalmente el motivo por el que les utilizo es porque mi ojo ya está acostumbrado. Entonces ustedes pueden evaluar el sistema musculoesquelético con cualquiera de las opciones que comentamos anteriormente. Creo que ya que está entrenado el ojo de ustedes, pues van a poder evaluar las secuencias de tal forma. Cuando evaluamos sistema musculoesquelético, y bueno, en general cuando evaluamos cualquier estructura o cualquier región en el cuerpo humano, desde cráneo hasta pies, lo que yo recomiendo es que seamos sistemáticos. La sistematización es algo que nos enseñaron a nosotros en la residencia, y principalmente mis compañeros nos hicimos muy afines a este tipo de evaluación. ¿Y qué queremos decir con que seamos sistematizados? Bueno, cuando estamos viendo músculo esquelético, lo que yo recomiendo es que primero veamos hueso. Podemos ver que hay alteraciones en el estudio que estamos viendo, y probablemente nuestro cerebro quiera evaluar esa lesión primero. Yo recomiendo que no se haga esto porque así es como principalmente se nos escapan detalles pequeños que nos pueden ayudar a hacer diagnósticos mucho más finos. Por lo tanto, cuando evaluemos en sistema musculoesquelético o en cualquier estudio de cualquier región, ya sea ultrasonido, ya sea tomografía, ya sea incluso radiología convencional, debemos de ser sistemáticos. Por ejemplo, Felson en su libro nos decía que deberíamos de explorar siempre el tórax de una misma forma, y nos enseñaba algunas mnemotecnias que debemos de conocer. En este caso, el músculo esquelético, como decía, lo que recomiendo es que primero empecemos con hueso. Y en hueso, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Primero que nada, la médula ósea. La médula ósea nos va a indicar patologías en esta región, en esta estructura. Principalmente vamos a evaluar la homogeneidad. Cualquier cosa que nosotros veamos que no es homogénea nos debe llamar la atención, y debemos saber distinguir cuando algo es un defecto, un efecto de volumen, o bien cuando es real. Y nosotros, cuando veamos la intensidad de señal de la médula ósea, debemos de ver las hiperintensidades. Así podemos evaluar lesiones quísticas, sólidas, y podemos evaluar algunos estadios de afectaciones diferentes. En este caso es un paciente de 13 años, por eso es que vemos estas imágenes hiperintensas en las secuencias con saturación de grasa, porque son las regiones de crecimiento. Por lo tanto, es común que lo veamos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un cambio sutil en la intensidad de señal. Vean cómo esta médula ósea incrementa de forma focal en esta región. Aquí ya sé que algunos ya vieron que hay una lesión en esta región, pero olvidémoslo. Debemos de enfocarnos primero a las estructuras óseas. Aquí ya detectamos que hay un cambio en la intensidad de señal. Lo vamos a marcar para realizar la fotografía y la vamos a enviar. Muy bien, después de que veamos si no hay otra afectación en la médula ósea, vamos a evaluar también las regiones corticales. Vamos a buscar osteofitos, vamos a buscar defectos corticales, vamos a buscar áreas de esclerosis en las superficies articulares, y cuando estemos en las superficies articulares también vamos a evaluar la distancia articular, que siempre debe ser de forma comparativa y debe de ser en las dos secuencias con saturación de grasa en la densidad de protones. En este caso vemos una apertura simétrica de las articulaciones. Probablemente podría haber una disminución leve aquí, pero la cortical está respetada y alcanzamos a ver todavía un poco de cartílago articular. Después de esto nos vamos a ir al plano sagital, y en el plano sagital vamos a evaluar a la rótula, en la cual de una forma más rápida, más dirigida a la evaluación, lo que vamos a evaluar va a ser la posición. Y en la posición vamos a buscar el índice de Insall-Salvati. En este caso vemos que es un valor de 49 y de 46, que nos va a dar un valor alrededor de 1. Por lo tanto, la relación de la patela con el ligamento va a estar adecuada en cuanto al índice de Insall-Salvati. Debemos de recordar que esto nos va a dar diagnóstico de patela baja o patela alta.
Ya que hayamos visto la relación, nos vamos a ir a ver rápidamente la secuencia axial con y sin saturación de grasa. Aquí las tenemos y en esta vamos a evaluar la rótula. En la rótula vamos a buscar el sitio donde coincida el ángulo de la patela con el surco intercondilio, que es este. Más o menos, para que nosotros hagamos una evaluación, debemos de medir 3 centímetros por debajo del surco intercondilio hacia la región cefálicamente hacia el fémur, y a esos 3 centímetros es donde debemos de hacer esa evaluación. Aquí vamos a evaluar dos cosas principalmente. Una va a ser la forma de la patela. Debemos de utilizar la clasificación de Weaver. En este caso nosotros lo hacemos así. Esta es una patela tipo 2 de Weaver y vemos que hay una adecuada relación con el ángulo de la rótula y el surco intercondilio. Aquí debemos de ver las distancias articulares y debemos de ver la morfología y estructura del cartílago retropatelar. En este caso vamos a buscar datos de condromalacia, vamos a buscar datos de alteraciones en la posición de la rótula que nos van a indicar una disminución en la distancia articular y una convergencia de las líneas que se trazan entre la cara de la faceta lateral de la rótula y del surco intercondilio. Si convergen, debemos de pensar en varias patologías o estados anormales de relación articular. También vamos a evaluar, ya que estamos aquí, los retináculos. Debemos de verlos adecuadamente, como en este caso, en los cuales no hay cambios en la intensidad de señal, el grosor y el trayecto son normales. Y como podemos ver, hay incremento en el líquido sinovial que nos va, pero sin embargo este incremento no nos produce alteraciones en la relación articular. Por lo tanto, la fotografiamos para que vean que tiene una buena relación articular. Después de esto, podríamos decir que ya terminamos con las estructuras óseas y a lo que nos vamos a ir va a ser a los meniscos. Vamos a aumentar un poco la imagen para que podamos evaluar bien los meniscos. Y vamos a evaluarlos en el plano sagital y en el plano axial. El menisco externo lo vamos a reconocer por la morfología del platillo tibial, la cual ya sabemos que tiene una morfología cuadrada, y cuando es interno va a tener una morfología triangular. Entonces nos venimos y nos vamos a ver el menisco, el cual tiene que tener la forma de pajarita, que es la corbata de moño que se utilizaba antes, y en este caso vamos a ver que va a tener un cambio en el cuerno posterior. Ese cambio va a consistir en incremento difuso en la intensidad de señal. Lo marcamos y lo mandamos a fotografía. Aquí es algo que no debemos de confundir. Este de aquí es el ligamento transverso del menisco. Aquí lo podemos ver, lo podemos seguir cómo va hacia la región posterior del ligamento cruzado posterior. Aquí hay veces que vamos a encontrar dos ligamentos. En este caso no vemos adecuadamente el otro, que correspondían, aparentemente es este, que corresponderían a los ligamentos de Humphrey y de Wiersberg. Bueno, entonces aquí no confundimos que esto es lesión. Vemos la alteración en la intensidad de señal del menisco, pero no hay defectos de continuidad. Y si vemos una pequeña forma redondeada del cuerno posterior. En el anterior, aquí vemos el otro ligamento intermeniscal. Vean cómo se sigue, no es lesión. Lo corroboramos el hallazgo en el plano coronal. Nos vamos hacia la región posterior y vamos a ver la intensidad de señal que observamos en el plano sagital.
Continuamos evaluando hacia región anterior. En este caso vemos una morfología triangular del menisco. Nos vamos al menisco interno. En el plano coronal, el menisco interno, aquí sí tenemos cambios en la intensidad de señal. Vean esta imagen, es una imagen lineal, hiperintensa, con trazo horizontal, intrasustancia, que va a estar localizada hacia la región anterior. Entonces lo marcamos. Y lo mandamos a fotografía. Posteriormente seguimos y vemos que en el cuerpo se pierde la morfología. Ven la diferencia de este menisco con este menisco, y en este caso hay una hiperintensidad heterogénea, y también vamos a ver un pequeño defecto de continuidad en el borde lateral y otro hacia la superficie inferior. Lo marcamos también y se va a fotografía. Aquí ya está perdido, vean cómo se continúan los defectos de continuidad, y aquí está este defecto de continuidad también. Como aquí vemos 3 defectos de continuidad y vemos varios trazos, pues esto lo vamos a clasificar como una lesión compleja del menisco. Vamos hacia el cuerno posterior, y en el cuerno posterior vemos que está adelgazado. Vamos a corroborar estos hallazgos en el plano sagital. Aquí vemos la diferencia entre el cuerno anterior y el cuerno posterior. Vean cómo está. Vamos a marcar y mandamos a fotografía. Vean aquí cómo está completamente perdida la forma del cuerno posterior. Vemos el borde superior, pero no distinguimos el borde posterior del cuerno ni la superficie inferior, y aquí vemos esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí coincidiría con esta área de aquí del cuerno posterior. La vamos a marcar en plano sagital también. Vamos a marcarla en saturación de grasa, que es donde se ven principalmente los cambios inflamatorios, y lo mandamos a fotografía. Ok, después de esto de los meniscos, aquí ya vimos que aquí hay varias lesiones. Vemos la pérdida de la morfología, los defectos de continuidad. Aquí hay un trazo horizontal en el plano sagital que correspondería a un desgarro radial en el cuerpo. Vemos que tiene un desgarro radial, vemos que tiene forma anormal en el cuerno posterior, con múltiples defectos de continuidad y con pérdida de la estructura. Por lo tanto, la clasificamos como lesión compleja. Ok, después de esto vamos a disminuir la imagen y nos vamos a ir a evaluar los ligamentos cruzados. En este caso vamos a ver el ligamento cruzado posterior, y en este caso el ligamento cruzado posterior vemos que tiene un trayecto anormal. Vean cómo aquí está plegado la parte proximal, y vemos la región distal donde aparentemente hay cambios en la intensidad de señal hacia un borde del ligamento. Esto lo tenemos que corroborar para ver que no sea un efecto de volumen en el plano coronal. Vamos a buscarlo. Aquí está, y vean en efecto cómo está esta imagen aquí. Vean este borde cómo se define adecuadamente, y aquí cómo viene el borde, y en esta parte se pierde y hay cambios en la intensidad de señal. ¿Es real esto? Vean el líquido sinovial que está alrededor, el líquido que está en el borde que está íntegro, cómo tiene mayor hiperintensidad, y cómo en esta parte es heterogénea la intensidad de señal de los tejidos. Por lo tanto, aparentemente esta afectación sí es real, por lo tanto la vamos a marcar. Hay una lesión en la región distal del ligamento cruzado posterior que corroboramos en los dos planos y los mandamos a fotografía. Buscamos aquí el ligamento cruzado anterior y no se observa el ligamento cruzado posterior, y vamos a ver los datos que nos van a indicar una ruptura completa. Un dato es la forma anormal en el trayecto del ligamento cruzado posterior. Otro dato que vamos a buscar va a ser la relación entre el fémur y la tibia. Hay una disociación entre lo que sería la articulación. Subjetivamente vemos que los cóndilos se observan un poquito de subluxación, aunque esto no es totalmente de eso, sino que los libros y la literatura nos señalan que simplemente va a existir una disociación entre la articulación de estas. Vean cómo el borde está hacia atrás. Esto es por la inestabilidad que se produce, la ausencia del ligamento cruzado anterior. Vamos a fotografiar la ausencia de ligamento.
Ponemos en óvalo y vemos que no hay ligamento cruzado anterior. Siempre debemos de evaluar en dos planos. Por lo tanto, nos vamos a el plano coronal buscando, este es el cruzado posterior, buscando el trayecto de ligamento cruzado anterior. Aquí están las eminencias intercondilias y no vemos ligamento, está ausente, por lo tanto también lo marcamos y lo mandamos a fotografía. Okay. Con esto terminamos la evaluación de los ligamentos cruzados y nos vamos a ir a la evaluación de los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales los vamos a evaluar principalmente en plano coronal y los vamos a evaluar en las dos secuencias, aunque como les decía, las secuencias con saturación de grasa van a ser las más importantes debido a que van a captar de forma mayor las alteraciones inflamatorias. Y aquí es muy importante, la intensidad de señal de un ligamento y un tendón es homogénea, hipointensa, y los bordes deben de ser muy bien definidos, como en este caso el ligamento colateral medial. Vean cómo se ve hipointenso y hacia sus bordes se va a hacer un poco hiperintenso. Esto es por las inserciones tendinosas musculares y de los retináculos que van a llegar a esa región. Entonces lo que debemos de buscar es la región medial para ver el trayecto. En este caso está perfecto el ligamento colateral medial, aun cuando está afectado el menisco. En el menisco, cuando estemos evaluando los ligamentos, vamos a evaluar y vamos a hacer otro análisis de la región del menisco, y en este caso vamos a ver la unión menisco capsular, que aquí vemos parte de lo que es la cápsula, la unión menisco capsular. En este caso aquí no la evaluamos adecuadamente, vemos que hay cambios en la intensidad de señal diferentes a la región inferior. Vean cómo esta parte de la cápsula y de la inserción se ve muy bien. Aquí también se ve la inserción, pero la grasa de aquí está con cambios inflamatorios. Aún así, los recesos meniscales superior e inferior no los vemos con líquido, que nos indicaría algo inflamatorio. En el contralateral, bueno, ahorita lo vamos a ver, decía que hay que ser sistemáticos y cuando estemos viendo algo no brincarnos. Aquí ya evaluamos esta área y vemos que no hay afectación en el ligamento, pero sí en la región de la unión menisco capsular. En el menisco externo o en la región externa vamos a buscar siempre varias estructuras. Una va a ser la banda iliotibial, ¿sí? Aquí la vemos. Otra va a ser el ligamento colateral peroneo, que va a estar en esta región. Vean aquí cómo lo que buscábamos y vimos acá, aquí vemos cambios. Vean cómo el ligamento colateral peroneo lo vemos con cambios en la estructura primero que nada, y vean esta hiperintensidad aquí difusa. El ligamento colateral peroneo normalmente debe tener un grosor constante, desde aquí debe tener el mismo grosor y aquí vemos cómo se va adelgazando y se asocia a un incremento. Vean cómo hay un incremento en la unión menisco capsular en el espacio, y vean también cómo hay cambios en la intensidad de señal de la grasa, la cual se va a ver heterogénea. Muy bien, aquí detectamos una lesión del ligamento colateral peroneo, la marcamos. Esto correspondería con un desgarro. ¿Por qué con un desgarro? Porque vemos cambios en todo el trayecto, vemos cambios en la intensidad de señal. Entonces podemos catalogarlo así, lo mandamos a fotografía. Después de eso, aquí mismo ya vimos la banda iliotibial, vimos el ligamento colateral peroneo, y ahora vamos a buscar el tendón popliteo. Aquí está el tendón popliteo, esta es la unión de la fosa de la inserción, la fosa poplitea, y vean cómo aquí el tendón, que también debería de ser hipointenso, aquí lo vemos francamente heterogéneo y engrosado. Aquí están estas líneas, ven, hiperintensas, cómo se van aquí dentro del tendón intrasustancia, y vemos un incremento en el grosor de forma difusa. Esto es subjetivo también. Cuando veamos muchas veces el tendón y cuando vamos muchas veces los ligamentos, vamos a encontrar que hay alteraciones en este caso. Muy bien, luego de aquí vamos a ver entonces el tendón y vamos a ver su trayecto. Vean cómo seguimos el trayecto.
lo seguimos y aquí vamos a buscar esto precisamente, cómo hay un cambio, un incremento en el líquido peritendinoso que se va a seguir hacia esta región. Estas fibras son fibras del tendón y fibras del músculo popliteo que se van a unir, y esto nos está indicando que hay incremento en el líquido alrededor del tendón y cambios a nivel de la unión miotendinosa. Muy bien, nos falta otra estructura que debemos de evaluar siempre en esta región, la cual la vamos a evaluar principalmente en el plano axial, y generalmente yo recomiendo que lo evaluemos en la secuencia sin saturación de grasa. ¿Por qué en la secuencia sin saturación de grasa? Porque es en la que generalmente la vamos a evaluar mejor. Vamos a orientarnos aumentando la imagen y nos vamos a ir directamente a buscar esta región. Vean aquí cómo está. Esta es la fosa de inserción del ligamento del tendón popliteo. Muy bien, vamos a orientarnos primero, vamos hacia acá y aquí vamos a tener el peroné. Por lo tanto, vamos a tener varias estructuras. La banda iliotibial, vamos a atender, esta es la banda iliotibial, aquí está. Aquí se va a unir con el ligamento colateral peroneo, el cual también lo vamos a evaluar. Vean cómo se viene hacia el peroné. Vamos cómo se sube. Aquí se divide en las dos, la banda iliotibial, y se divide el el ligamento colateral peroneo, y se va a insertar hacia la región lateral del cóndilo. De tal forma que tenemos entonces el ligamento colateral peroneo, la banda iliotibial, y lo que estamos buscando aquí es una estructura que se va a ir hacia la región del peroné. En este caso aquí vemos el tendón popliteo. Entonces aquí viene el tendón popliteo, aquí está la unión miotendinosa, aquí vemos las tres estructuras, vemos la parte del ligamento colateral peroneo, la banda iliotibial y el tendón popliteo. Y en esta región nosotros deberíamos de encontrar otra imagen, que es una imagen hipointensa pequeña, que también es otro ligamento, y estamos hablando del ligamento arqueado, ¿sí? O bien el ligamento popliteo peroneo. Eso lo debemos de buscar. Los anatomistas lo encuentran en un gran porcentaje de pacientes, no siempre lo encuentran. Sin embargo, cuando existe, que es la mayoría de las veces, está demostrado que cuando hay una lesión en el compartimiento lateral, el primero que se afecta va a ser el ligamento arqueado. Hay que buscarlo, en este caso no lo vemos, y esto coincide con el incremento en la intensidad de señal, los cambios, y nos va a hacer la sospecha de que hay un desgarro en el ligamento colateral peroneo, y probablemente debe haber una lesión del ligamento arqueado, ¿sí? Más los cambios en el tendón popliteo que ya dijimos. Ok, con eso hacemos las otras evaluaciones. Después, cuando vemos una rodilla normal y su evaluación, vamos a evaluar el ligamento arqueado para que lo conozcan, es muy importante. Hablando con ortopedistas en alguna sesión, nos decían que ellos generalmente lo encuentran lesionado, y en muchas ocasiones es el causante de la sintomatología y de la inestabilidad que puede llegar a tener el paciente. Muy bien, con esto terminamos las evaluaciones de ligamentos y nos vamos a ir a lo que son los cojines de grasa. Los cojines de grasa, aquí vamos a evaluar el cojín de grasa prefemoral y el cojín de grasa de Hoffa. Todo esto que estamos viendo, que es sistemático, es muy importante. Cada región que hemos visto tiene su patología, y son muchas patologías que van a afectarlos. Cuando hablamos de los cojines de grasa, vamos a poder detectar alteraciones como la sinovitis billonodular, como la condromatosis, como las fracturas de Hoffa, como la enfermedad de Hoffa, en fin, mucha patología. En este caso el prefemoral lo vemos bien, y vemos aquí la grasa de Hoffa. La grasa de Hoffa tenemos dos cosas anormales. Esto que está aquí, que es el líquido que deberíamos de nosotros de ver, que no deberíamos de verlo, perdón, pero en este caso vemos una colección pequeña que debe estar relacionada con los cambios encontrados en el ligamento cruzado anterior. Y vemos esta imagen de aquí, que es una imagen inflamatoria, es reticular, lineal, que nos va a indicar que la grasa de Hoffa tiene una alteración. Aquí debemos de tener cuidado. Hay algunas veces que la literatura nos dice que esto pueden denominarse también fracturas de la grasa de Hoffa. En lo particular es frecuente ver esta afectación, y es muy frecuente verla cuando hay alteraciones en el ligamento cruzado anterior o alteraciones en el ligamento patelar relacionado con lesiones. En mi caso, primero pongo como proceso inflamatorio, y después pongo si es que podía ser una fractura.
también debemos de mencionarla porque la literatura así nos lo indica. Vamos a mandar la fotografía. Y después de esto nos vamos a ir a evaluar el líquido sinovial. En el líquido sinovial vamos a ver la bursa suprarrotuliana. Hay veces que vamos a ver afectación en la bursa prepatelar. Vamos a ver la bursa infrarrotuliana, en este caso que vemos no hay alteración aquí, no hay alteración acá, pero sí vemos aquí cambios. Y entonces nos vamos a indicar que hay una bursitis y lo evaluamos después en plano coronal, y en plano coronal podemos ver algunas cosas que ya se habían visto en esta parte, que ven estas líneas que están aquí, y las vamos a evaluar y las vamos a corroborar en esta región. Ya las habíamos visto acá, pero vamos, como ya lo habíamos puesto aquí en fotografía, lo vamos a poner ahora en el sagital. Las marcamos y la mandamos a fotografía para comentar que hay plicas sinoviales. Muy bien, aquí en esta región, cuando es una región medial, vean cómo se comunica esta región y vean cómo se va a comunicar hacia el receso superior del menisco. En este caso, aquí deberíamos de ver una división, que es una división que se va a dar a nivel de la banda iliotibial, que podríamos decir que sería esta, y una división hacia lo que van a ser los tendones de la inserción de la pata de ganso, que en este caso aquí vamos a ver los tendones vienen para acá, por lo tanto aquí deberíamos de ver otra bursa, que es la bursa anserina y la bursa iliotibial. En este caso la bursa iliotibial, por extensión, vamos a decir que tiene contenido líquido, no así la bursa anserina. Entonces tenemos afectación de la bursa suprarrotuliana y de la bursa iliotibial, con incremento en el líquido sinovial de los recesos del menisco. Muy bien. Después de que hayamos evaluado las regiones de sinoviales, bueno, en esto también debemos de evaluar los recesos y los espacios articulares. Aquí este líquido es anormal, ya lo habíamos señalado. También debemos de evaluar la región posterior del ligamento cruzado posterior, que es otra región donde vamos a ver acumulación de líquido anormal. Y en estos casos vamos a buscar también las inserciones del gastrocnemio, en este caso hacia arriba y a la región femoral. Y vamos a buscar también la articulación tibioperonea. En este caso no encontramos nada, pero es muy común encontrar ahí alteraciones sinoviales. Después de que hayamos visto entonces esto de líquido sinovial, nos vamos a ir al plano axial, y en el plano axial vamos a evaluar la fosa poplitea. En la fosa poplitea debemos de ver los músculos que van a corresponder al sartorio, al semimembranoso, al grácil y al semitendinoso. ¿Qué van a ser estos que vamos a ver aquí? Estos cuatro. Generalmente el semimembranoso y el gastrocnemio, ¿sí? Son los que nos van a interesar generalmente. También vamos a encontrar lesiones en los otros tendones y nos vamos a ir hacia la región de su inserción en la pata de ganso, que es en esta región medial de la tibia. Vean cómo llegan aquí. Vean cómo vienen para acá, y aquí, como les decía, buscamos el borde medial, el borde del vasto medial del gastrocnemio y el semimembranoso. ¿Por qué aquí? Pues porque aquí es donde aparece el quiste de Baker. Podemos encontrar alteraciones sinoviales en otras regiones, pero en este caso buscamos esa en especial. En este caso vemos una buena fosa poplitea, la fotografiamos e indicamos que no hay algo anormal. Los músculos también debemos de evaluar, los cuádriceps, debemos de evaluar los que ya habíamos dicho de la región medial, y debemos de evaluar los músculos del bíceps en la región de la pierna, el gastrocnemio. Muy bien, entonces, y también después de esto, de que hayamos visto las estructuras musculares, nos debemos de ir a todo lo que es el tejido subcutáneo. Muy bien. Entonces, esta fue una evaluación en rodilla en una lesión traumática, que me hizo recordar lo que es la triada, aunque obviamente en este caso vimos que no había afectación del ligamento colateral medial. Sin embargo, fíjense que en cuanto al número de estudios que he hecho de rodilla, que son bastantes, y la relación entre lesión del ligamento cruzado anterior, el menisco interno y el ligamento colateral medial, llega a ser menos frecuente que la lesión del ligamento colateral peroneo. Yo siempre he pensado que es más que nada por la frecuencia en los mecanismos. Los mecanismos generalmente también pueden ser en varo, y eso nos da una afectación de lo que es la ruptura del ligamento colateral peroneo.
También depende de muchos factores, depende de qué pacientes veamos, de qué tipo de actividades practiquen, en fin, hay muchas cuestiones. Hubo algunos errores en este video, como decir que el menisco se evalúa en plano axial. Eso solamente lo haríamos cuando hiciéramos una artroresonancia y utilizáramos una secuencia Cube, que ya se las mostraré en alguna ocasión para ver cómo se puede evaluar el ligamento en plano, perdón, el menisco en plano axial. Otro fue que estábamos señalando el gastrocnemio en vez del semimembranoso o viceversa, porque estaba hablando y no veía muy bien el cursor. En fin, probablemente hay otros pequeños errores que vamos a ir quitando conforme vayamos avanzando. Y ahora sí vamos a presentar, el mecanismo, el mecanismo que nosotros vemos en los tipos de lesiones generalmente, como lo dice el artículo, y para eso era el comentario del artículo del Hospital de México, en el cual nos dicen que las lesiones de la rodilla pueden ser muy complejas y dependen principalmente del mecanismo, de la dinámica que se lleva a cabo. Puede haber lesiones por mecanismo de flexión, de extensión, de varo o de valgo, y las estructuras que se van a afectar generalmente van a ser los ligamentos cruzados, colateral medial, menisco. Se pueden combinar todas estas lesiones y se pueden combinar las lesiones musculares, como en el caso que vamos a ver en el siguiente video, donde vemos una lesión típica de la triada maldita o la triada infeliz, la cual, como pueden ver, se va a dar por lesiones que van a implicar las rotaciones. La rotación interna, como ustedes pueden ver también en el primer video de dinámica y en este video, lo que hace la rotación es que va a afectar tanto los ligamentos colateral medial como el colateral peroneo. Fíjense cómo se abre y se lesiona y cómo se llega a lesionar el menisco, y se pueden llegar a lesionar los dos meniscos. Por eso es que la lesión pura de ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y menisco, es rara. Generalmente vamos a tener muchas lesiones más. En este caso podemos ver muy bien lo que es la triada infeliz, triada maldita o bien la triada de O'Donoghue. Y como vimos en la evaluación en la rodilla anterior, observamos que en el plano coronal, a nivel de las eminencias intercondilias, no vemos la imagen que normalmente debemos de ver relacionada con el ligamento cruzado anterior. Vean cómo en los dos planos no observamos eso y vemos cambios en la intensidad de señal de la grasa que está en esa región. Cuando hacemos la comparativa en el plano sagital, vamos a observar lo que comentábamos en el estudio previo, que es el plegamiento del ligamento cruzado posterior. En este caso no hay una disociación así importante en la alineación entre el fémur y la tibia. No siempre lo vamos a tener, es uno de los datos que pueden darnos la sospecha de la ruptura total del ligamento cruzado anterior. Y pues obviamente la ausencia de ligamento cruzado, y como decíamos, los cambios importantes en la intensidad de señal observados en la región interarticular en el trayecto del ligamento cruzado. Generalmente vamos a ver cambios adyacentes a lo que es la grasa de Hoffa en el borde anterior del ligamento cruzado y en el borde inferior y posterior de la grasa de Hoffa, con los cambios que decíamos. Miren cómo se ven también aquí cambios inflamatorios en la grasa. Entonces, cuando vemos esta afectación del ligamento cruzado anterior, pues vamos a buscar lo que es la triada y vamos a evaluar los meniscos. En este caso, el menisco externo muestra cambios estructurales con un redondeamiento del cuerno anterior, pierde su morfología y un incremento en la intensidad de señal de forma heterogénea, una lesión intrasustancia sin lograr determinar defectos de continuidad. En la región medial que nos interesa, vemos muy bien cómo hay una pérdida estructural aquí del menisco en la región del cuerpo y el cuerno posterior. Vemos varios defectos de continuidad, perdida la forma del cuerno del menisco
del cuerno posterior del menisco interno y los cambios en la intensidad de señal del mismo comparados con el cuerno anterior. En este caso vemos el defecto de continuidad, vemos la relación del ligamento intermeniscal y en el plano coronal evaluamos la estructura observando que este es el cuerno anterior, vemos el cuerpo, los cambios intrasustancia, en este caso sí vemos defectos de continuidad en el borde lateral y una extrusión del contenido del menisco que nos indica que hay una lesión también aquí con defecto de continuidad. Vemos cómo está aquí el cuerno posterior, cómo se observan defectos de continuidad, varios, hay pérdida de su morfología. En este caso también la podríamos catalogar debido a las varias defectos de continuidad, a las características y la pérdida de la morfología como una lesión compleja. En el estudio previo, lo importante era que el ligamento colateral medial se observaba casi íntegro. La intensidad de señal, el grosor no nos mostraba que había lesión, sin embargo encontramos una lesión del menisco interno y una lesión del ligamento cruzado anterior. En este caso vemos muy bien que existe también la afectación del ligamento colateral medial. Vean esta parte, como alcanzamos a ver muy bien el trayecto, el grosor y la morfología, pero en los cortes adyacentes vemos como hay colecciones intrasustancia, pérdida de la morfología y cambios en la intensidad de señal en sus sitios de inserción. Estos son en relación con desgarros intrasustancia y, como dice la literatura y los artículos que indicamos, una afectación en la región medial del ligamento colateral. La afectación del menisco, la inserción menisco capsular y la afectación en los recesos también nos van a indicar que puede haber afectación en esa región. Aquí también vamos a agregar otras de las lesiones que se indican en los artículos, principalmente en el artículo referido de la Ciudad de México, donde vemos afectación también del ligamento colateral peroneo colateral externo con desgarro intrasustancia, cambios en la intensidad de señal, pérdida de la morfología en el tercio proximal y medio y parte del tercio distal en relación con un desgarro amplio. Vemos también los cambios a nivel del tendón. Vean cómo hay una coleccióncita pequeña en el sitio de inserción y la intensidad de señal incrementada y heterogénea del tendón popliteo. Lo seguimos y aquí vemos importante que hay líquido peritendinoso y hacia lo que va a ser el músculo popliteo. Vean las fibras que comentábamos del tendón y vean los cambios inflamatorios que existen. Más aparte, aquí vamos a agregar otro de las lesiones que indican los artículos, en donde también vamos a ver incluida la afectación de otros músculos, y en este caso vemos el gastrocnemio. Vean cómo la porción medial del gastrocnemio pierde su morfología, las colecciones lineales que siguen el trayecto de las fibras, que nos van a indicar que hay un desgarro del músculo. Vean cómo vemos la colección y el trayecto de las fibras, la acumulación alrededor del músculo en relación con el contenido de la vaina que rodea el músculo. Y vean también cómo las colecciones se pueden dar y pueden incluso disecar las fibras de los músculos. Esto en relación con un desgarro del músculo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos las colecciones y veamos cómo hay septos en su interior. Esto implica una evaluación un poco más alta. Y vemos en la región medial también, ven el cambio entre los músculos de la pata de ganso y los tendones, y ven los cambios que hay en la región distal hacia lo que es la pesa anserina, la pata de ganso. Entonces aquí vemos los cambios y vemos también una tenosinovitis de la pata de ganso. Este es otro caso en el que quería mostrarles para que veamos lo que es la lesión más asociada hacia lo que indica la literatura en relación con la tríada infeliz. Entonces, como pudieron ver en estos videos, abordamos lesiones traumáticas ligamentarias y evaluamos lo que es la tríada de O'Donoghue. Espero les haya servido, muchas gracias, y también esperemos que los próximos videos los trataremos de hacer más cortos y pues que nos salgan mejor. Muchas gracias.